¿Qué tú tienes que decirle a esta generación? Fluye. Fíjate que el Señor me ha estado hablando en estos días sobre que debemos ser marcados. Y ahí fui llevada al libro de Gálatas, el capítulo 6, versículo 17, que dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Fíjate que en este versículo bíblico el apóstol Pablo nos habla de marcas, nos habla de señales, o sea, de cicatrices que nosotros debemos de tener o debemos de notar que nos diferencian de los demás, que impregnan calidad en nosotros o que impregnan un sentido de pertenencia. Y en el mundo espiritual, cuando somos cicatrizados por Dios, es algo que nunca más se borra de nuestras vidas. Es algo que te cambia, es algo que te transforma para siempre. Fíjate que cuando hablamos de marca, significa que hemos sido quebrantados en alguna ocasión de nuestras vidas. Cuando me hablaban de quebrantamiento, yo siempre decía, yo nunca decía amén, porque es que nadie quiere ser quebrantado, nadie quiere pasar por ese proceso. O sea, cuando me hablaban de quebrantamiento, yo siempre pensaba o en los misioneros de África, los misioneros de Corea, o los cristianos que cogen muchísima lucha en Cuba. O sea, de verdad, yo no lo hacía algo personal, no lo hacía algo como que es propio de cada cristiano para poder padecerse o para poder experimentar una mayor manifestación de la gloria de Dios. Si deseamos ser perfeccionados como Jesús, debemos de saber que, o sea, el Señor no tuvo fallas, el Señor no tuvo mácula alguna. Y fíjate que cuando Él resucitó, después que Él fue marcado, o sea, en sus manos, en su cuerpo transfigurado, estaban los agujeros. En sus pies estaban los agujeros también que Él sufrió de la cruz. O sea, que lo que significa que el precio que Él tuvo que pagar por ti y por mí. O sea, ¿y cuál es el detalle aquí? Que con estas marcas, o sea, con estas marcas nunca se van a ir. Esas marcas se quedaron con Cristo y permanecieron con Él, porque es como un recuerdo, es un reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando Jacob luchó con el ángel de Jehová, él estuvo dispuesto a perder su propia vida a causa de esa bendición. Fíjate que cuando su hermano lo perseguía, Esaú, él hizo todo lo posible y hasta tuvo que enfrentarse con Dios, o sea, para poder ser bendecido. Y no bastó con que el Señor lo hiriera, no bastó con que el ángel no le quisiera decir su nombre. El tipo era persistente, el tipo era resistente, o sea, el tipo era un resiliente. El ángel lo tuvo que bendecir para poder quitárselo de encima. O sea que la bendición, cuando el Señor envía la bendición, o sea, nadie te la puede quitar. O sea, su acción en medio de la calamidad movió el trono de Dios. Y fíjate que también vemos el caso de Pablo, que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en muchas ocasiones los judíos tuvieron oportunidades para acabar con su vida, pero era necesario que el Espíritu de Dios lo llevara a Roma y a Grecia para predicarle a los gentiles. Y entonces, ¿por qué era necesario? O sea, antes de eso, él tuvo que padecer muchísimo, él tuvo que sufrir latigazos, fue apedreado, naufragó en un barco, fue calumniado, padeció muchísimas prisiones. O sea, el apóstol Pablo fue el apóstol, o sea, el que más sufrió por causa del Evangelio del Señor. Y fíjate que eso está en la Biblia. El Señor quiso que fuera de esta manera para poder demostrarle a él cuánto era necesario padecer por causa del Evangelio. O sea, y para nosotros como cristianos del siglo XXI, que oramos encima de nuestras camas, o sea, eso no es, no estamos para nada en contexto o no hemos para nada pasado por los sufrimientos que padecieron los apóstoles de la iglesia primitiva. O sea, dice la Biblia que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierde por causa del Señor la salvará. O sea, los apóstoles nunca anhelaron salvar su vida, sino que se sentían siempre alegres por imitar a Cristo. O sea, aún en los padecimientos, aún en los sufrimientos, ellos eran mejores hijos de Dios, y eso es lo que significa ser marcados por Dios. Cuando el Señor nos permite pasar por ese quebrantamiento, cuando el Señor nos rompe, cuando el Señor nos quiebra, cuando Él nos debilita, de modo que pase a regir su voluntad y no la nuestra, entonces se forma en nosotros el carácter de Dios. Y eso significa ser marcados. O sea, que nosotros tenemos que anhelar. O sea, yo nunca pensé que iba a decir esto, pero tenemos que anhelar ser quebrantados por Dios. Tenemos que anhelar ser procesados por Dios, porque eso nos va a llegar entonces, ser el Moisés
que quizás necesita nuestra generación. Ser el Abraham que llamó amigo de Dios, o ser como Job, que perdió todo, y la compañera que Dios le puso al lado lo calumnió y le dijo que se muere, que maldiga a su Dios. Hasta eso, o sea, hasta eso nos va a pasar por causa de servir al Señor. Así que la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos que el Señor ya venció al mundo. O sea, que recordemos que es un honor padecer por causa del Señor, es un honor ser marcados, porque eso significa que el sufrimiento es una prueba de nuestra fe. Fíjate, quiero terminar con Apocalipsis 2:26, que dice que al vencedor, el que guarda las obras del Señor, se le dará autoridad sobre las naciones. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, manita, por esta oportunidad que nos da de que puedes compartir esa palabra, eso que Dios ha puesto en tu corazón para que nos bendiga. Yo creo que rapidito te hagas una oración ahí por esta generación. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado de que debemos ser procesados para poder parecernos más a ti, Señor. Te pido, Padre, que tú nos marques a esta generación, Señor, que tú nos bendigas, Señor, que tú nos muestres tu propósito, tu gloria, Padre, que podamos ser conscientes, Señor, de que para nosotros el vivir eres tú, Señor, y el morir también es ganancia en ti, Padre. Padre, que tú nos ayudes, Señor, que tú hagas milagros en nuestras vidas, Padre, que nuestra generación sea contada, Señor, que a través de nosotros tú puedas hacer tus obras, milagros, Señor, sanidad. Oh, Padre de la gloria, te bendecimos, Señor, te exaltamos, confiamos en ti, aumenta nuestra fe, Señor, y ayúdanos cada día, Padre, a parecernos más a ti, Señor. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su luz eterna, nos perfeccione, nos afirme y establezca. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Manita, un abrazo y muchísimas gracias. Que Dios te siga bendiciendo y te siga iluminando en su palabra.